Vamos a soldar un ángulo en vertical ascendente con TIG, un ejercicio que no es muy común, pero que quizá, pues si decimos que soldar un cupón con un espesor mayor de 3 en ángulo certifica al soldador para soldaduras de 3 o más milímetros sin ningún límite, pues al final pues puede ser algo a considerar, porque además este ejercicio también nos va a convalidar la posición horizontal. Vamos a centrarnos un poco en las diferencias con respecto a la horizontal, que ya vimos en otro vídeo un poco cómo atenderlo. En este caso, pues estamos hablando de algo que es, bueno, que aquí la principal dificultad, si elegimos soldarlo con la pistola apoyada en el cupón, va a suponer que si no tenemos una pistola con el cuello flexible, no vamos a poder avanzar mucho en ciertas posiciones porque el mango nos va a limitar y nos va a chocar contra la pieza. Entonces, eso implica que estamos limitados en cuanto a que la pistola la voy a tener que llevar o bien con el mango girado hacia la izquierda para poder realizar este movimiento sin que llegue a chocar con el ala del cupón, o bien voy a tener que llevarla con el mango hacia arriba para hacer el mismo movimiento, que no es ni más ni menos que un giro del maneral o del mango de la pistola de izquierda a derecha. Este giro lo que hace es que el tusteno rota, pero al mismo tiempo está constantemente mirando hacia la unión. Es decir, este movimiento también hace avanzar la pistola, pero aquí en este caso la mayor parte de las veces el tusteno no está mirando hacia la unión y lo que queremos es fundir justo la arista. Lo primero, las cerámicas de distintos diámetros van a hacer avanzar el tusteno de una forma más o menos a nuestro gusto. Es cuestión ya de probar un 5, un 7, un 10 y cuanto mayor es el número, mayor es el diámetro de la cerámica. Aproximadamente el diámetro interior sale de multiplicar el número que aparece aquí por 1,6, que nos va a dar una idea del diámetro que llegan a tener. Ese diámetro es importante conocerlo para regular el gas y darle aproximadamente 1 litro minuto por cada milímetro interior de la cerámica para que el gas salga en suficiente como para proteger la soldadura, pero al mismo tiempo que no salga demasiado rápido por obligar a mucho gas a salir por un agujero pequeño de una cerámica y crear turbulencia, hacer que ese gas choque desprotegiendo la soldadura y al mismo tiempo malgastándola. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es cuánto he de sacar el tusteno de la cerámica. En principio, dependiendo un poco de la cerámica que usemos, una buena referencia es más o menos el radio de la cerámica puede ser una buena medida de la longitud del tusteno fuera de la misma. Imaginemos que esta cerámica, hemos dicho que de diámetro interior se aproxima a los 10, vamos a pensar que tiene 14 o 12 milímetros totales, pues al final pues estaríamos hablando de 6-7 milímetros de longitud del tusteno fuera de la cerámica. La cuestión, aparte de esa regla, luego pasa también por observar. Si yo, por ejemplo, coloco la pistola en esta posición y me encuentro cómodo haciendo el giro de esta manera, a esta distancia el tusteno está muy lejos de la unión y lo que va a hacer es que va a proyectar el punto de calor, desde esa distancia lo que va a proyectar es un punto de calor muy grande. Lo que nos interesa es que el tusteno vaya aproximadamente entre 2 y 3 milímetros de longitud desde la punta hasta la unión. Ahí es donde tenemos que ver si realmente a esa distancia nos encontramos o no cómodos con el movimiento. Y si no es así, pues podemos optar por sacar un poco más o menos el tusteno, pero siempre que todo ello pase porque la postura sea cómoda, que veamos que el movimiento mantiene y la inclinación de la pistola mantiene ese tusteno cerca o muy cerca de la unión.
el avance le vamos a hacer desde un movimiento lateral del mango. Y no desde algo que haga girar el tusteno, sino siempre de una forma leve, que veamos que lo mueve, pero siempre teniendo en cuenta que no debe variar ni la longitud del tusteno a la pieza, ni tampoco debe de girar, no debe de estar mirando a los lados, debe de orientarse siempre hacia la unión. Por otro lado, luego la varilla, debemos de procurar elegir bien la varilla que nos vaya mejor entre diámetros de 1,6, 2, 2,4. Cualquiera de ellos puede ser válido siempre y cuando pues, a nosotros nos ayude a que el cordón no quede excesivamente cóncavo ni convexo, porque nos robe mucho calor o nos robe o aporte muy poco material y al final no consigamos que el cordón quede libre de mordeduras, por ejemplo. Entonces es una cuestión ya de probar. Yo voy a empezar con una varilla de 2 intermedia para las dos capas, el cordón de raíz más un hot pass, como se suele llamar a esta, o pasada caliente, que sería ya a la segunda capa, para refundir muy bien la segunda, y con ello pues espero poder conseguir esa penetración de entre 1 y 2 milímetros. Para gente que no haya probado nunca hacer este ejercicio, que no tenga mucha experiencia con TIG, la recomendación: con la máquina apagada, primero vamos a probar el tiempo que sea necesario el movimiento. Debemos de notar siempre, en todo momento debemos de evitar la tensión en brazos, muñecas, codos. No va de eso, no va de tener el brazo rígido, sino todo lo contrario. Hacer una leve presión de la pistola contra el cupón y con un simple giro de izquierda a derecha, eso ya debe de hacer rodar la cerámica y sin que empujemos hacia arriba, ya debe de hacer que la cerámica avance. Entonces, pasaríamos por ahí, probamos el tiempo que sea necesario, luego podemos encender la máquina y sin aporte, como segundo paso, podemos soldar para ir probando que todo va bien y vamos fundiendo la unión. El cordón va a quedar pues muy cóncavo, pero bueno, al menos podríamos valorar si todo está bien entendido y si el cordón se aparece al menos uniforme. Y luego ya, en tercer lugar, podemos ir añadiendo la varilla. Y lo vamos a hacer, sobre todo para gente sin experiencia, moviendo alternativamente la pistola y la varilla. Es decir, un pequeño giro de la pistola, avanzo, paro, y en ese momento la varilla debe de tocar la parte superior del baño, que es el charquito que se va a formar de fusión proyectado por la punta del tusteno. Retiro la varilla, vuelvo a mover la pistola, paro la pistola, aporto, retiro, avanzo, aporto, retiro, avanzo, aporto, retiro. Pero o muevo la pistola o muevo la varilla, para que sea sencillo coordinar las dos manos. De esta manera deberíamos de poder llegar sin problema. Una última cuestión, el punto más alto. En ningún momento debemos de perderle de vista el tusteno. Entonces, recomendable, más o menos la altura del esternón, aproximadamente, como punto más alto, que desde arriba podamos ver sin tener que subir mucho los brazos, cosa que va a hacer que nos cansemos antes. Y que, incluso llegando al final, el tusteno siempre quede a la vista, ¿vale? No podemos o no debemos avanzar con el tusteno oculto, porque entonces no sabremos dónde tenemos que aportar y probablemente toquemos con la varilla la punta del tusteno, cosa que si pasa no es el fin del mundo, pero hay que entender que el tusteno se ha contaminado y que tenemos que parar, afilar, limpiar y continuar. En muchos casos, cuando eso sucede o cuando a lo mejor pues como última recomendación también, tenemos que saber que al final de los cordones, cuando no tenemos medios para programar en la máquina que el arco se apague lentamente, probablemente apaguemos el arco haciendo esto, retirando la pistola, y probablemente nos deje un cráter al final del cordón. Tenemos que saber que eso, en un ejercicio de homologación, podemos pedir en la radial al inspector para que nos deje esmerilar el final del cordón. Está contemplado en la norma y es una cosa que nos deben de permitir siempre que se trate de eliminar solamente el final del cordón. No nos dejan eliminar otros defectos, pero sí nos dejan esmerilar el final del cordón para eliminar cosas como esa o defectos como esos, en el cual pues, nos puede quedar un cráter, que es ese agujero que queda al final de las soldaduras cuando retiramos de golpe, porque
no tengamos medios o como una pistola de gatillo o con una máquina que nos permita programar un apagado lento para evitar que el baño de fusión se enfríe de otra manera y que lo haga bruscamente, se contraiga y al final pues haga que aparezca ese cráter.